A todos, les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, debates, política y muchísimas cosas más. Bueno, señora, vamos a compartir con todos ustedes esta reflexión. Si usted realmente quiere entender la vida, yo le exhorto a que visite 3 lugares en específico. Primero, vaya a un hospital. Cuando usted vaya a un hospital, usted se va a dar cuenta lo importante que es la salud y que muchas veces ya cuando estamos en esas etapas difíciles, terminales y con situaciones muy complicadas, ni el dinero puede resolver. Entonces, señores, cuando hay salud, lo tenemos todo, lo demás aparece. Eso se lo digo yo, la doctora Controversia. Hay otro lugar que yo le exhorto a todos ustedes que visiten para que puedan entender la vida y es la prisión. En ese momento, pues usted se va a dar cuenta lo importante que es la libertad. Y por último, no dejen de visitarme el cementerio. El cementerio también es muy importante visitar porque ahí podemos observar mediante vamos pasando por todas esas tumbas y todo eso, cuántas personas con dinero, sin dinero, de todas las edades están ahí. Entonces en ese momento realmente nos damos cuenta y valoramos lo importante que es poder estar vivos. Y esto nos ayuda también a ser personas más humildes, pero sobre todo más agradecidos, agradeciéndole siempre a Dios la oportunidad de poder ver un día más, ¿ok? Así que ya ustedes saben, no dejen de visitarme esos 3 lugares antes de usted decirme a mí que usted sabe que es la vida. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un tema muy complejo, muy controversial. Nos vamos al mundo de por qué los dominicanos siguen emigrando de un país con estabilidad. ¡Wow! De un país con estabilidad. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy, ¿ya? Está aquí con nosotros en casita nuestro querido Oscar Marte, él es abogado, es también abogado y licenciado en educación. Licenciado en educación. Y también el día de hoy aquí está con nosotros en casita José Miguel Beltré, él es psicólogo y esta humilde servidora también, como siempre, con todos ustedes. Y hoy nos vamos, señores, a este mundo tan complejo que genera tantas controversias, los relacionados, los inmigrantes, a un país con estabilidad, etcétera, etcétera. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a casita. Buenas tardes, Cris, todo bien, gracias a Dios. Para nosotros es más que un placer estar contigo acá compartiendo este escenario con nuestro colega y amigo Oscar Marte. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Muy complacido, agradeciendo la invitación a este prestigioso programa, ¿verdad? El 3 que nos hizo la extensión. Cris, un placer realmente estar aquí contigo. Y nada, esperando que podamos ser de provecho para todos los televidentes del programa. Bueno, el día de hoy vamos a compartir aquí en casita un tema muy complejo de por qué razón los dominicanos emigran de un país que tiene estabilidad. La pregunta controversial es la siguiente. José Miguel, desde tu punto de vista, ¿la República Dominicana es un país estable? Desde luego que no. Fíjate, el tema migratorio arrastra rasgos históricos de República Dominicana. Yace después de la caída de la tiranía de Trujillo en el año 1960. Ahí es donde inicia esta ida de nuestros dominicanos hacia Estados Unidos específicamente, que ahí es donde más emigran nuestros criollos, ¿no? Y hacia otros países. Pero ¿por qué se dio paso a que se fuesen a estos países? Porque se sentían liberados de este yugo y el irrespeto a los derechos fundamentales básicos. Entonces, partiendo de esa realidad, los gobiernos que subsiguieron luego de la tiranía, de la caída de Trujillo, algunos medio estabilizaron, como en el caso de Juan Bosch, pero ahí viene el tema del golpe de Estado. Luego seguimos con Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán. Entonces, cuando llegamos a 1996, ahí el país tiene ciertos niveles de estabilidad. ¿Por qué? Porque hubo una revolución de los modelos de gobierno. Entonces, estos modelos de gobierno, con estos cambios de políticas públicas,
trae a colación y estabilidad económica, estabilidad en función del respeto a los derechos básicos fundamentales y por ende a la Constitución. Pero hoy por hoy, no nos podemos dar el lujo de decir que tenemos una estabilidad y que en función de esa estabilidad que por qué la gente se está yendo. Si no hay crisis, la gente se queda en su país con un buen clima de inversión, con el tema de los no precisamente, porque hay muchas razones por las cuales nosotros nos vamos para otro país. Y no tiene que ser precisamente, querido hermano, por crisis nada más. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Sí, hay otros factores. Hay otros factores, claro. Tenemos el factor educación, calidad de la educación. Queremos que nuestros hijos tengan una educación de calidad. Pero también tenemos la salud. La salud, hoy por hoy, el sistema sanitario de República Dominicana lamentablemente da pena prácticamente. Pero tenemos un sistema también privado que lejos de ayudar al gobierno con este tema lo desayuda, porque el caer ahora mismo enfermo, lejos de ser una necesidad, es un problema. Tú estás ahí postrado en la cama y los familiares tuyos emocionalmente, psicológicamente, están peor que tú porque están dándole en mente que cómo van a pagar esa factura en función de la clínica. Oscar, desde tu punto de vista, ¿consideras tú que RD es un país estable? Bueno, los indicadores demuestran que República Dominicana, independientemente de que realmente ha habido un proceso de evolución en el aspecto político, sí ha presentado lo que se llama un proceso de crecimiento, desarrollo y estabilidad. La República Dominicana, después de la muerte de Trujillo, ha venido realizando ese proceso. De hace un promedio, así lo demuestran los números, las estadísticas, ha habido una estabilidad de hace más de 40 años a nivel político. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por estabilidad política? Ya tenemos que entrar en algo más profundo. En el aspecto económico, la República Dominicana en los últimos 20 años, me voy más lejos, según datos del Banco Central, del Banco Mundial, ha experimentado hace más de 30 años un crecimiento económico de su Producto Interno Bruto constante de un 4.9%, constante. Se puede medir la diferenciación dependiendo el ciclo económico y los gobiernos, pero esa ha sido la media, 4.9%. Que esto pueda o no verse reflejado en el bienestar de la población ya es otra cosa. Porque una cosa es la estabilidad económica y otra cosa es la ejecución y administración de los presupuestos del Estado. Me gustó mucho esa parte que tú acabas de compartir. Entonces yo quiero ver ese reflejo desde el punto de vista de lo que somos nosotros los ciudadanos. ¿Consideras tú que ese crecimiento está tan presente en nuestros bolsillos en RD? Aquí nosotros debemos tener algo bien claro y subdividir las clases. Aquí hay una pequeña clase burguesa que es la que maneja la economía, la macroeconomía de este país. Y por ende aporta ese gran parte del pastel del presupuesto o de los impuestos que van al presupuesto de la saca del Estado. Pero si nosotros lo vamos a lo que es la migración, que es el tema, ¿verdad?, del programa de hoy, tenemos que ver que tanto la clase media como la clase humilde no ven reflejado en sus bolsillos ese crecimiento económico en su calidad de vida. ¿Por qué razón no ven reflejado ese crecimiento económico en sus bolsillos? José sabiamente mencionaba hace un momento el aspecto de la educación. Una población educada es una población que conoce sus derechos y por ende exige sus derechos. La República Dominicana, y sé que sonará un poco chocante, más de un 60-70% de su población lamentablemente no conoce sus derechos y no tiene ese nivel de educación para entender y saber cuándo debe reclamar a las autoridades lo que por derecho le corresponde. Y ahí es donde se maneja el juego de lo que tiene que ver con el aspecto de la administración pública referente a la ejecución de las partidas de los presupuestos para hacer el gasto público o corriente en la población. José Miguel, nuestro querido colega Oscar acaba de hablar de un punto bastante interesante, pero yo quiero tocar contigo lo siguiente. ¿Y las oportunidades para cuándo? Efectivamente, la migración dominicana fluye a raíz prácticamente, o mejor dicho, se masifica en los últimos años en función a las pocas o ninguna oportunidades que tienen nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque de repente se hace una inversión de nuestros padres
en función de estudios primarios, bachiller, ¿no? Luego pasamos a la universidad. Pero cuando terminamos esta carrera, que tenemos todo un sueño de ejercer esta carrera, no hay oportunidades para tú demostrar ese talento, exhibir ese talento que tú aprendiste en una alta casa de estudios, porque las oportunidades son limitadas o ninguna. Entonces, Oscar tocó un tema muy importante, que es el tema educación. Un pueblo educado, por ejemplo, podemos citar datos muy relevantes. Chile, Cuba, el nivel de educación de estos países superior está por encima de muchos de América Latina, ¿no? Hoy por hoy Chile lidera la TIC, Tecnología de la Información. Entonces, en República Dominicana, yo entiendo que en función de esta gran conquista del tema del 4% para la educación, solo quedó en teoría. En la práctica no se refleja ni en las escuelas, ni... Explícame eso. Tú estás muy controversial hoy. ¿Cómo que se quedó en teoría, Sí, pero en la sí. práctica no? ¿Cómo que no comprendí? Explícame eso. Fíjate, el 4% no implicaba solamente el monto de que más dinero para la educación, sino que se va más allá. ¿Hasta cuáles niveles? Formación de la clase docente, modificación de la Ley General de Educación que dota del año 1997 y no se le ha puesto un dedo. Entonces, el currículum educativo del 97 es el mismo del año 2024. No tiene ninguna variedad. Entonces, ¿cómo va a avanzar un pueblo, un país, donde lo que sustenta todo pueblo es la educación y tiene una ambigüedad de mucho más de 20 años? Entonces, partiendo de esa realidad, el 4% para la educación, si te pones a observar, ni siquiera se está invirtiendo para capacitación docente. Pero ¿Y para qué se está invirtiendo? Se está invirtiendo todo menos capacitación. ¿Por qué? Porque si observas, cada vez más los niveles de educación en nuestras escuelas bajan, en vez de ir aumentando. Cuando aquí vienen estudios internacionales quedamos muy mal parados. ¿Por qué? Por la baja inversión en capacitación de maestros, pero también si te vas a un plantel escolar te vas a dar cuenta el deterioro. En pleno siglo XXI aquí existen todavía escuelas de zinc y madera impartiendo docencia, en donde los niños a plena 10 de la mañana, ese solazo calentando ese sol, y cómo va a asimilar ese niño, cómo va a tener un aprendizaje sostenible en donde las condiciones en donde se le está impartiendo la docencia no van acorde con lo que debe ser el desarrollo psicomotor, psicosocial. O sea, es decir, que queremos exigirle mucho a nuestros hijos en materia desde el gobierno, que hay mala crianza, que no hay educación hogareña, caray. Pero desde el gobierno no se le está dando una respuesta positiva, que cuando esos niños salgan del hogar vayan a un paraíso. Escuelas bien dotadas, con tecnología de punta. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 4% del Producto Interno Bruto. El Ministerio de Educación hoy por hoy maneja el presupuesto más alto de todos los ministerios. Entonces, cuando tú ves esa realidad de que no hay oportunidades, una educación que no avanza, rezagada en el tiempo, y tú empiezas a ver otros amigos que están en Estados Unidos, que están en España, que están en Chile, y tú ves el nivel, como ellos empiezan a decirte, no, la educación aquí es de tal y cual manera. Aquí nosotros estudiamos en universidades que antes de terminar ya tenemos garantizado el empleo, un empleo digno que le garantiza todo. Pero no, aquí hay una lucha aférrea entre el Ministerio de Educación, la ADP, a quien tiene la palabra, quién resiste más. Entonces, entre este caos, entre el sindicato, entre el Ministerio de Educación, los más perjudicados son nuestros hijos. Oscar, ¿consideras tú que mientras menos educación los pueblos están más controlados? Totalmente de acuerdo, porque si tú no conoces tus derechos, tus deberes, entonces cualquier persona, llámese más el gobierno con ese aparato y esa potencia publicitaria que tiene y esa capacidad económica, podrá de alguna manera incidir directamente en lo que tú debes de pensar, o lo que ellos quieren que tú pienses, o como ellos quieren que tú pienses. Ahora bien, el aspecto de educación en este tema va a ser
transversal, central. ¿Por qué? Mencionaste toda la parte de la falencia del sistema educativo. Y es una causa de por qué en la clase media, que se supone que es una de las clases que tiene dentro de la sociedad dominicana de los mejores ingresos, porque son los que tienen pequeña, mediana empresa. Por lo tanto, tienen algún nivel de estabilidad económica, ¿verdad? Y social. Sin embargo, fíjate que ahora mismo una matrícula a un colegio privado que se ha convertido en una gran industria en la República Dominicana, al año a un clase media le cuesta miles de dólares. Sí. Porque la educación privada en República Dominicana está dolarizada. Es una educación de mayor calidad, provista de todos los servicios que tiene que tener, pero fíjate que solamente una pequeña clase logra acceder a ese tipo de educación por el costo que conlleva. Es una realidad. Eso lleva a que algunos clases medias también tengan que emigrar a países donde puedan recibir mayor recurso para poder cubrir aquí ese nivel de educación para su familia. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque entre lo que es el costo de la matrícula de los colegios y lo que es el costo de la canasta familiar, que es muy cara, más esos elementos de uso diario, cuando llegan a final de mes, aquí se ha constituido ahora mismo, y todo el mundo lo sabe, que la tarjeta de crédito son el modo de pago por excelencia para cubrir esas deudas adicionales. Sí. Pero fíjate cómo eso está creando un nivel de endeudamiento crediticio en esas clases masivamente. Podemos ver y saber cómo llegan esas intimaciones de pago por tarjetas de crédito, cómo llegan esas intimaciones de pago porque el vehículo no lo pueden seguir pagando, tienen atrasos, o los apartamentos por el alto costo de la vivienda y la inestabilidad en las tasas de interés, que varía cada 3 meses. Sí, vemos también muchos casos de personas que ya han pasado por una carrera universitaria y no encuentran trabajo. Se tienen que dedicar inclusive a otras cosas. Y vemos muchos profesionales taxiando, señores. Sí, eso es así. Eso es una realidad. Eso es así. Muchos también, después que terminan, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Se quedan en el aire. Y no quiero satanizar el tema porque no me gusta, pero estamos hablando realidad, de lo que nosotros palpamos, lo que vemos en la calle, lo que escuchamos también de personas que se expresan. Lo que se vive en el día a día. Lo que se vive. Eso es así. Entonces, muchos también observando tanto bombardeo que tenemos a través de las redes sociales, se desencantan y no quieren coger lucha para fajarse a hacer una carrera que hay que tirar muchas páginas para la izquierda, a veces dura 5 años y más para usted tener un título. ¿Por qué? Porque si tú ves un Juan de los Palotes que tiene esto, que tiene aquello, y no sabe ni siquiera hablar, pone a la juventud y a muchos a pensar. Así es. Entonces, esta falta de balance que hay ahí conlleva que muchos jóvenes también por eso no quieran estudiar muchas veces. Porque dice, ¿para qué yo me voy a poner estudiando si fulano de tal haciendo tal cosa, mira todo lo que tiene? O sea, es un problema muy profundo y que va más allá. Y muchos también que una vez que terminan una carrera no encuentran qué hacer y tienen que coger un avión. Sí, exactamente. Lamentablemente, porque es una realidad y por eso yo dije en la segunda pregunta, ¿y las oportunidades para cuándo? Sí, pero es que tú lo dijiste muy estético. Claro, ¿para cuándo? Tú has creado una controversia. Una controversia que es media bellaca. Porque... No, bellaca no, la realidad. Es que hay una realidad chocante. Estoy hablando de la realidad. Una realidad chocante. Porque yo a veces me monto a veces en un taxi o algo y son profesionales que me están llevando a los lugares. Has creado una controversia, Cris. ¿Qué? De lo que trata de que tú dices, cogen un avión. Claro. Porque ahora es diferente, ahora van por la vuelta de México. Ah, bueno. Y muy peligroso que es eso. Sí, tenemos que hablar, ese punto hay que hablarlo Cris, también. yo te puedo dar datos, por ejemplo, y a José. En el 2023, cuando el turismo se recupera de manera magistral, contundente, país ejemplo en el mundo, en la recuperación del turismo, no se le puede quitar. Claro, eso es resultado también de una serie de inversiones de los gobiernos pasados que venían haciendo en base a la meta de los 10 millones de turistas. Que esa es la diferencia cuando decimos que una persona que está educada y sabe, no se le puede decir cosas que él sabe que no son así. Así es. ¿Me da a entender? Porque a veces vemos que dicen que el turismo, ¿verdad? Que el turismo se recupera, pero hay que ver la inversión y la plataforma que se creó antes del proceso de la pandemia. Eso hay que verlo, sin quitarle mérito a nadie, ¿verdad? El turismo en el 2023, señores, introdujo a las arcas dominicanas más de 17 mil millones de dólares. Y la diáspora
o sea, los que viven fuera del país, que pasaron del 23 al 24, pasaron de 2.3 millones, 53 millones, a 2.83 millones de personas viviendo fuera, mandó a las arcas del Estado 10 mil millones de dólares. Todo eso, de alguna manera, en la economía nacional impacta de manera contundente. Claro. Ahora, eso no se percibe en la población. Cuando tú tienes un 40%, ¿verdad?, de la población dominicana, son datos del Banco Central y del Banco Mundial. Un 40% de la población dominicana que vive de forma precaria, con poca movilidad económica y social. En 2014, por ejemplo, que también es un dato del Banco Mundial, solamente un 2% logró subir de estatus social en la República Dominicana, cuando en América Latina el promedio era de un 40%. O sea, cuando tú tienes todo ese mecanismo, que tú ves todos esos números en crudo, te dice a ti, estamos recibiendo de hace décadas recursos, el país tiene recursos para poder lograr las transformaciones sociales y políticas que necesita, pero ¿por qué entonces estamos como estamos? Y yo soy una de las personas que digo que la educación o la inversión en educación y la transformación educativa traducida a los pueblos, principalmente la República Dominicana, es la base que nos permitiría tener una población educada que realmente obligue de alguna manera, como se obligó al gobierno en aquel entonces, a colocar el 4% en educación, a que los gobiernos realmente hagan las inversiones de infraestructura y sociales que se necesitan en el país. José Miguel, tú siempre traes aquí a casita la Vuelta de México. Háblame sobre esto. Fíjate, real y efectivamente se ha puesto muy de moda el tema de la Vuelta de México. En otros programas hemos conversado al respecto. Y como bien decía Oscar, la educación es tan relevante para con estos temas que un nivel de educación alto te dice a ti, Cris, ven acá, pero si yo hago mi cita en el consulado, pago mis impuestos, yo no gasto ahí 30,000 pesos, por ejemplo. Mas, sin embargo, el dominicano y de muchos países se van a una travesía donde le incurre hipotecar la casa, vender casa, coger préstamos. Oscilan hasta 400 y medio millón de pesos para hacer esa travesía y al final vas a entrar ilegal a un país que en cualquier momento te deportan y perdiste todo. Entonces, la educación juega un papel determinante en el tema migratorio, pero también la seguridad de que usted va a llegar allí, va a tener un empleo, no, usted va a aventurar. Entonces, Oscar tocó un tema muy importante ahorita, cuando él hablaba del tema de las tarjetas de crédito. Mira qué está pasando en República Dominicana. Aquí hubo una figura que durante mucho tiempo desapareció prácticamente, o estaba ahí en el anonimato, que es la figura del prestamista. ¿Qué? Ay, pero tú estás muy desfasado, mi amor. Ahora es que los prestamistas tan controversiales. Ahora es que voy, no, ahora es que están durísimos. Ahora son empresarios ahora. Bueno. Y me explico. Por eso quise entrar al tema de la tarjeta de crédito, que Oscar toca. Al tantas personas endeudarse con tarjetas de crédito y luego caer al data crédito por no cumplir con esos pagos, la opción B es el prestamista. Todo el mundo va a poner el prestamista, claro, a los intereses que él quiera, porque es otro tema. Aquí nadie regula la tasa de interés en función de los prestamistas. Aquí te pueden prestar a un 20, a un 30, hasta un 40 y si te descuidas hasta un 50%. Oscar también trabajó un tema que me llamó poderosamente la atención porque, caramba, es un tema que hoy por hoy o el Estado no ha querido asumirlo, ha tenido timidez o compromiso con la clase empresarial dominicana, pero es un tema que está acabando con nuestro país y está provocando que nuestros jóvenes, nuestras familias se vayan hacia otros países. ¿Y cuál es ese punto? Es que ni las universidades, los empresarios y el gobierno no han logrado ponerse de acuerdo. ¿En qué sentido? Aquí tenemos una sobrepoblación de abogados, aquí tenemos una sobrepoblación de contables. Entonces, cuando hablo de la clase empresarial tiene que tener una conexión directa con el gobierno de cuáles son los profesionales que necesitan esas empresas.
Vamos a cerrar carrera por 10 años, por 8 años. Una transformación del currículo universitario. Exactamente, vamos a transformar el currículum y vamos a decir, no, espérate, vamos a cerrar por 10 años la carrera de Derecho, porque hay una sobrepoblación de Derecho. ¿Por qué tú consideras que hay que cerrar la carrera de Derecho, por ejemplo? Ejemplo, de acuerdo a datos estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística, por ciudadano tocamos a 8 abogados. O sea, hay una sobrepoblación. Entonces, cuando hay una sobrepoblación de profesionales en una área, eso devalúa la mano de obra y crea mayor nivel de desempleo porque hay demasiado. Entonces, si Oscar sus honorarios, por ejemplo, como buen abogado, los cobra, vamos a decir, a 2,000 pesos. Cuando a Oscar le ponen 5 abogados ahí al lado que lo están ofreciendo a 400, 500 pesos, ya Oscar... Sí, eso pasa. ¿Entiendes? Entonces, Sí, eso pasa todos los días, pero entonces tú estás trayendo un gran problema. ¿por qué? Yo termino mi bachillerato, pero yo quiero estudiar Derecho. Entonces no me va a permitir el derecho que yo tengo de estudiar lo que me dé la gana. Hay un tema. Respóndeme ahí, porque tú dices que vamos, cerraríamos hay un tema, cualquier carrera. Mira, que no se puede seguir. hay un tema. Entonces, si yo quiero estudiar Derecho, un ejemplo, yo quiero estudiar Ingeniería, yo quiero estudiar Arquitectura, y entonces... Mira, hay un tema que las universidades se están haciendo de la vista gorda, por lo mismo que dijo Oscar, de que se han convertido en industrias. Lejos de alta casa de estudio para formar ciudadanos. José Miguel, para la sociedad. no me mares que tú entendiste mi pregunta. Yo terminé. Ahí voy, espérate. No. Es que quise entrar ahí. No, para me mares. Entré y salí. Quieres salir del lío. No, ¿Qué yo ahí hago voy. entonces si me cierran la carrera por 10 años? Cuando Quiero te estudiar digo, arquitectura, por ejemplo. Cuando te digo que las universidades aquí se han hecho de la vista gorda ante situaciones relevantes, Oscar y yo, que somos exporáneos, podemos recordar que para ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo teníamos que pasar por una serie de pasos y entre ellos un test psicológico, en donde en ese test psicológico a Oscar Marte le decían, Oscar, mira, de acuerdo a tu perfil y las habilidades que hemos visto aquí, que ha arrojado este test, tú das para abogado, tú das para administrador de empresa, tú das para psicología, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que la gente ya no va en función de una carrera por pasión, sino porque esté dejando dinero. Pero tú te estás Todos quieren ser ingenieros. Todos quieren ser. Entonces, porque está dejando dinero la carrera, pero no vamos a superpobrarla. A todo el mundo meterme ahí. Porque tú me estás haciendo una complejidad muy grande porque generalizar es cerrar. Y si yo me gradúo y no es por buscar dinero, sino porque quiero ser abogado. Explícame esa parte. Bueno, entonces tú me dices que hay que cerrar por 10 años esa área. Y entonces, explícame. Sí, mira, a los rasgos que yo me voy es a que el área profesional se cotice. O sea, tenga mayor auge y que la clase empresarial, como hay pocos en el área, le puedan pagar mejor, tengan mejor condición de vida. Pero tú sabes lo difícil que es donde tú empleas, por ejemplo, en el caso de Oscar y yo, 4 años a una licenciatura. En una universidad privada, porque si hablamos de la UAS, estamos hablando de 6. 4 años a una licenciatura, 2 años a una maestría, ya son 6. Pero todos los diplomados, vamos a darle 2 años más, vamos a decir, son 8 años. Y cuidado. Entonces, cuando tú te pones a hacer un cálculo matemático en inversión de tiempo, espacio y dinero, y que tú te ves con la cruda realidad que tú estás desempeñando lo que tú no estudiaste. Por eso fue que yo dije ahorita. Porque tú no aterrizaste esto, ¿por qué? Porque la burocracia, la clase política imperante, el compadreo, o sea, ese tipo de situaciones, pero, insisto, si hay un diálogo tripartito entre la clase empresarial, el gobierno y la sociedad en su conjunto, no, espérate. Aquí el sector privado tiene que decirme a mí cuáles son los profesionales que él necesita, que tiene mayor necesidad, para yo como alta casa de estudios suministrárselo, por un Estado que sea garante de que eso se cumpla.
de que eso se cumpla. Tú estás soñando. Como dije, tú estás en Walt Disney todavía. No, Cris. Excúsame. Estamos aquí, Cris. Lo que pasa tú estás en Walt Disney. todo se puede, Cris. Tú estás en Walt Disney. Acuérdate que en el programa anterior hablamos de Sí, pero fusionar, tú estás- de fusionar aquí los ministerios, porque aquí hay ministerios que están usurpando funciones que no son propios de ese ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de la Juventud. El Ministerio de la Juventud está usurpando las funciones del Ministerio de Educación Superior con el tema de las becas. Aquí te da beca Educación Superior y te da el Ministerio de la Juventud. Entonces, vamos a reducir gastos y vamos a hacer un solo ministerio, el Ministerio de la Familia, donde te va a trabajar el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer y todo lo que tiene que ver con la familia, con NANI, NAIPI. Y verás que van a sobrar tantos recursos como para invertir en nuestros jóvenes. Y la calidad de la educación el primer va... ejemplo lo tiene que poner en ese sentido, desde mi punto de vista, el sector relacionado al Estado. Porque tú sabes que muchas veces hay cargos que no tienen para nada que ver ni siquiera con lo que la persona haya estudiado y muchos ni siquiera han estudiado. Simplemente las razones son otras. Sí, porque un Por tema eso de... te hablo que estamos en Walt Disney. Efectivamente, pero como dice la canción, nunca es tarde para empezar. Ahí hay un aspecto que debe tomarse en cuenta. Lo que pasa es que el Estado se ha convertido en el principal empleador. Y al convertirse en el principal empleador, fíjate que ha habido una transición de lo que es la producción industrial a lo que es una industria de servicio. El Estado dominicano está apostando a eso. Y cuando el Estado apuesta a eso, lo que está haciendo es limitando entonces las áreas que se pueden desarrollar en este país. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ubicación privilegiada a nivel... Déjame hacerte una preguntita ahí Ajá. mismo. Me gustó mucho esa parte. El Estado se ha convertido en el principal empleador. Sí. Tomando en cuenta ¿Cuándo ese nace? punto, ¿empleador de qué? ¿De quiénes? ¿De cómo? Explícame eso. Te lo voy a poner de los dos puntos de vista, del que... Ajá. Del qué, del co y del ca. Y del ca. Porque hay varios que, co, ca, Viene una y con- cu. Te voy a dar una controversia ahí. Vamos, tírala. ¿Qué sucede? Sí, no, te la voy a dar, porque todo el mundo lo sabe, eso es voz populi. Sí. Ya. El Estado, lamentablemente, se ha convertido en el principal empleador, pero dentro de esos empleos que se generan en el Estado, fíjate que tú vas a una institución pública y te encuentras con 3 recepcionistas en la entrada, cuando se lo puede hacer una sola. Entonces, ¿qué hacen las otras 2? Eso se le llama, popularmente, pago de cuota política. Y así tú lo vas a encontrar en cada departamento de cada institución del Estado. Vas a encontrar elementos empleados en esa área, pero que realmente la función puede ser desempeñada por uno de esos 3, 4, 5 que están ahí. Lo demás simplemente son cuotas políticas de los partidos políticos, en sentido general estoy hablando. Y eso es lo que produce entonces lo que mi amigo José está diciendo. Y son de las cosas que hay que cambiar. El Estado, más allá de ser el empleador, debería ser el proporcionador Claro. y el creador de las oportunidades que le permitan a este pueblo, principalmente a esos estudiantes universitarios en las diferentes áreas, decollar y emprender, incentivar el emprendurismo, que es lo que han hecho los países como Chile, Sí. Perú, que tiene mucha Dinamarca. microindustria. Aquí no hemos basado, que no es malo, en el renglón turismo, en el renglón zona franca, pero caballero, aquí tenemos una ubicación geográfica, decía al principio, privilegiada, Claro. donde aquí podríamos invitar, por ejemplo, a la Mitsubishi, a la Toyota, a que instalen en este país el qué, fábrica de ensamblaje de vehículos. Exactamente. Una oportunidad de empleo. Y desde aquí podrían, geográficamente, a menos costo, poder entonces enviar esos productos a diferentes países en Centroamérica Y más barato y Estados para Unidos, nosotros. y más barato para nosotros, y crearía empleos directos, empleos indirectos, crearía también un ingreso de impuestos para el Estado y todo lo que conlleva la inversión extranjera, pero eso no se hace. ¿Me debe entender? Nos Sí, estamos sí, limitando efectivamente. a la industria de la, no- de la- A lo de la área. de la noche y media, que el turismo, y Lo área. a la zona franca. Lo fácil. ¿Me entendiste? Entonces, Los si ingresos nos vamos fáciles. entonces a las demás industrias, están en manos de 5, 6, 7 familias. Es que, otro problema. que tradicionalmente están inmersos en el mismo comercio, el mismo producto. Sí. No han evolucionado. Tú tienes, no vamos a mencionar nombres, una familia que se encarga de lo que son los metales,
otra que se encarga de la producción de aceite, maíz, harina y ese tipo de cosas, otros embutidos por allá. Pero hay un tema, Oscar, haciéndote un paréntesis, mientras tú hablabas del turismo. ¿Cómo es que hablamos de crecimiento en el turismo? Si en esta zona, donde ya hacen esta grandes cadena de líneas hoteleras, tú no ves el crecimiento económico. Por ejemplo, yo estuve el fin de semana en Puerto Plata. No, yo lo que estoy viendo es otra cosa. Entonces, en la playa. Yo veo. Perdón, llena de haitianos. Efectivamente. Vamos a entrar en ese tema. Crecimiento. Ahí es que voy. Vamos a entrar en ese tema que es muy picante. Claro que ahí es que voy. Entonces, tú te vas a La Romana, tú te vas a Higüey, tú te vas a San Pedro de Macorís. El crecimiento de esos pueblos, Oscar, no se corresponde con estas grandes edificaciones. Pero la empleomanía, cuando tú vas a cada uno de esos resorts, más de un 80% es mano de obra haitiana y extranjera, venezolano, cubano. Entonces, estamos vendiendo un crecimiento económico, un crecimiento en el turismo superficial, porque no se corresponde con la realidad del bolsillo y con el crecimiento de los pueblos. El impacto de las comunidades donde operan esas industrias. Exactamente. ¿Por qué? Porque mi economía en Puerto Plata está buena si los puertoplateños no tienen que emigrar de Puerto Plata a la capital o a la vuelta de México, porque la economía está buena. Porque la economía está buena, Oscar. José Miguel, entonces, a mí me gusta mucho la vuelta de México. Óyeme, lo que pasa es que... Cuidado si eso no va... Cuidado si tú te vas, muchacho. No, tranquila. Si me ves en este mes saliendo del país, es con mi visa. Bueno. Tranquila, es con mi visa. Bueno. Vamos a estar... José usted tocó un punto importante en esa parte. El turismo, ¿por qué no impacta en las comunidades donde se desarrollan, principalmente Bávaro, Puerto Plata? ¿Por qué no impacta? No es que no impacte. Lo que pasa es que lo que se hace es decorativo. Es para vender hacia afuera de que están viviendo en un paraíso financiero y económico donde ahí no hace falta nada. Pero no es así. Eso tú lo ves en el casco urbano de las provincias. Pero vete a los municipios de esa provincia a ver cómo están. Es muy diferente. Pero muy diferente. Entonces, cuando hablamos de que vemos más haitianos o extranjeros, venezolanos, chinos, vamos a mencionar varios para que nos digan que nos estamos enfocando ahí, ¿verdad? Bueno, porque yo no me estoy enfocando en haitianos. Lo que pasa es que cuando yo fui a la playa, yo la vi llena de haitianos. sí, porque hay que tener cuidado, porque cuando no, estoy diciendo lo que yo vi. nos enfocan, nos enmarcan. No pedreas a Robertini, más bien. Que yo fui a la playa Eso fue lo que te vio. y en ese lugar donde yo estuve estaba llena de haitianos. No estoy diciendo por discriminación, yo no estoy diciendo por nada malo, simplemente lo que yo vi en la playa. Bien dicho. Entonces, Yo nunca he tenido ningún tipo de perjuicio. nosotros con estamos ningún tipo de raza viendo esa en mi situación, país. Cris, José. Pero sin embargo, volvemos al Estado, porque es que el Estado es regulador. El centro de El todo. Código Laboral establece un 90-10. 90 mano de obra dominicana nacional y un 10% de mano de obra extranjera, sin clasificar, extranjera. Sin embargo, si tú te vas al sector construcción, saliendo un poco, ¿qué es lo que tú ves? Tú ves un 5.95 contrario. Contrario. Totalmente. Si tú te vas, por ejemplo, a esos hoteles, a esas grandes villas, y tú estás viendo lo mismo. Tú estás viendo 2 o 3 nacionales y la gran mayoría tú lo estás viendo que son extranjeros. Pero cuando hablamos del impacto económico en esas comunidades, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son los salarios que pagan en esos grandes hoteles? Claro. Ese es el punto. Que cualquier persona que visita un resort o visita una casa de veraneo, una villa o algo, entiende que esos empleados están ganando una millonada. O la paca, como Y eso dicen. no es así. Y que la mayoría de los casos, muchos son por temporada, que no son ni siquiera empleados fijos, que no gozan de los derechos que establece el Código Laboral, que eso es otra cosa. Sí, Claro. sí. Entonces, eso es parte de lo que impacta negativamente y por lo que produce que no se vea ese reflejo de ese bienestar en esa zona. Pero ¿quién es responsable? Es el Estado. El Estado. Es el Estado el responsable de regular todo eso. Entonces, cuando hablamos de la migración, tú tienes que mirar que la situación en Haití está provocando que vengan para acá cientos y cientos de haitianos diarios. Pero esos haitianos vienen para acá a trabajar, a ofrecer una mano de obra más barata. Más barata. Y en vía de consecuencia, eso provoca, ¿qué provoca eso? Que si, un ejemplo, José es maestro constructor, o sabe pegar blog, o sabe empañetar,
va a una construcción, a una compañía, a ofrecer su servicio. Cuando José cobra por un día de trabajo 2,000 pesos, ese indocumentado le está ofreciendo el mismo servicio por 500 pesos. Por 500 pesos. Entonces, ¿qué hacen esas empresas, esas grandes constructoras? ¿Qué es lo que produce ese 90 de inverso que vemos ahora? De 10 nacionales y 90% extranjeros que contratan esa mano de obra barata y entonces producen a menor costo, pero venden al costo del mercado. Sí. Y obtienen ¿qué? Mayor Esas grandes ganancias, ganancias. mayores ganancias. Señores, una vinculación que tenemos que ver que hay dentro de estos procesos. Que si nosotros profundizamos mucho, cuando viene a ver, Ya tú sabes. cuando viene a ver, estaremos tocando fibras tan delicadas Sí, que es mejor no tocar. que es mejor no Vamos a tocarlas. seguir light. ¿Eh? No quiero que me Mira. metan al alma. Exactamente. Yo es José realmente... Miguel, dentro de las situaciones de por qué una persona se va aquí, puede ser porque uno quiere un novio de otro país. Sí, eso puede ser un elemento determinante. No. Obviamente, toda dominicana sueña con un español, con un americano. ¿Qué pregunta? Eso se llama... Qué tremenda ¿Usted pregunta. sabe qué significa eso? Aprendan, chicos. Eso se llama bajando el fuego, no tirando agua fría. Eso es un mareo, una distracción. Se llama tigueraje. Buena pregunta. ¿Sabe? Un tigueraje. Mira. Dime, buscar novios, explícame. Real, efectivamente. Estamos bajando el fuego ahora. Sí. Hay un factor que el pueblo, tal vez no sé, el pueblo está empezando a asimilarlo y parte de la migración que tenemos viene a raíz de eso. Cuando los pueblos empiezan a desencantarse de las políticas públicas, de los gobiernos, de los partidos políticos, ven como opción irse a otro país, porque ven que allí la cosa es diferente y demás. Por ejemplo, nosotros hemos venido viendo algunas situaciones a través de los medios de comunicación. José Miguel, yo te hablé del novio. ¿Qué es lo que No, te pero pasa? es que me gusta dar de vuelta la manzana para caer Le está corriendo. me gusta darle, mira, está corriendo. Mira, hasta yo lo noté. déjame decirte, Sí. ese es un caso complejo, Ay, pero Ese es por un caso eso que quiero complejo. que me Mira, explique. eso tiene dos aristas. Eso tiene dos aristas y como dicen los diputados, tiene doble lectura. Muchas veces se aspira porque viceversa. Fluye en el hombre y en la mujer también. La mujer quiere el novio, pero el hombre quiere la novia. Sí. Pero cuando te digo que tiene doble lectura, lo primero es muchas veces se tiene esta visión por el tema económico. Porque muchas veces quiere un novio, ¿verdad? Pero cuando a veces el novio tiene 30 años por encima de ella, entonces es un factor económico. Ahora, la otra arista que tiene que ver es lo que está acabando con la sociedad dominicana que se va hacia esos países. ¿El qué? Por ejemplo, tú te vas a Estados Unidos. Allí tú vas a casarte con una persona que esté legal. Pero eso tiene un costo. Tú tienes que pagarle a esa persona para que se case contigo. Es un negocio. Es un negocio, tú te casaste por negocio. Entonces tiene un costo económico. O sea que no es lúdicamente 20, 30 años atrás que el casarse con un americano, con un español, con un árabe, era un tema de que lo veíamos en la película, que lo veíamos en la novela, de que qué hermoso, con los ojos verdes, que lee de colores, que esto, o sea, un sinnúmero de variables. Ahora no. Ahora el tema es lúdicamente económico. Garantizar. O sea que tú no crees en el amor. Claro, Tú soy. no estás creyendo Claro, en el amor. Tranquilamente claro. estás hablando de negocio y negocio y negocio. Te dije, quiero un novio, no te estoy diciendo que yo ando buscando dinero. No, y se dice que el Quiero amor. un novio, con el amor, encontrarlo en otro lugar. Se dice que no tiene distancia el amor. No tiene distancia. eso, No, pues, no, dime. porque no vamos a satanizar la clase. No vamos a satanizar la clase. De un Exacto. muestreo de un 100, vamos a darle un margen de error de un 30. Un 30% que sea por amor, ¿tú me entiendes? Pero lo Por demás, amor, por amor. No, no, pero Por aquí amor. hay que ser honesto y entender. Oscar, Mira, dime. No, Terminando aquí- la frase, ya, Sí. para terminar la frase que te quería decir, que para que no se vaya a olvidar, el desencanto colectivo del pueblo dominicano, por ejemplo, la semana pasada nosotros vimos algo alarmante, donde el gobierno está mandando a licitación pública alquilar un edificio nuevo para las instalaciones de las nuevas oficinas del Ministerio de la Dirección Nacional de Pasaportes. La Dirección Nacional de Pasaporte, que hace frontera ahí mismo pegadita con la Dirección de Migración, tienen locales propios.
pero tienen un espacio físico tan grande que los 168 millones que van a licitación para alquilar ese edificio da para hacer un edificio para ambas instituciones y no se paga. Entonces, cuando la sociedad ve este tipo, ven acá, pero ¿y cuál es la necesidad? ¿Por qué tenemos que pagar alquiler? ¿Por qué el Ministerio de la Juventud tiene que pagar alquiler? ¿Por qué Edesur tiene que pagar alquiler si el Estado es dueño de todos los terrenos y tiene capacidad también de compra? Entonces, cuando la sociedad ve esta mirada indiferente con el uso de los recursos del Estado, dice, no, pero espérate, hay que irse de aquí. La única salida que ven es emigrar a otro país para buscar mejor condición de vida. Oscar, quiero un novio. Voy a coger el avión. Un motivo que muchos tienen, también muchas y muchos. El aspecto principal que promueve a muchas féminas, guardando la diferencia entre las minorías, es realmente buscar una mejor vida a través de un compañero en otro país que tenga una mejor condición económica. ¿Cómo? Sí, lamentablemente eso es así. No, Oscar, espérate. Sí. Estoy siendo honesto. Dije guardando la diferencia de esa minoría que lo hace realmente por amor y porque de alguna manera, ¿verdad? Algún amigo, familiar provoca un encuentro virtual y por ahí se produce una relación de tiempo y produce el amor. Desglosar eso aquí, porque griten el amor todavía. No, yo no estoy en ningún amor, yo estoy preguntando. Pero cuando nosotros vemos... No estoy en ningún amor. Cuando nosotros vemos realmente, y también se da a los hombres, eso no se da o sea, en resumen, tú lo que estás diciendo, Oscar, que la mayoría se van a chapear. No, a chapear no dije eso. No dije eso, no, jamás. Jamás, sino que hay formas... Regularmente, déjame decirte que a los anglosajones les encantan las mujeres latinas. Sí. A los europeos les encantan las mujeres latinas, a la dominicana les encantan. Sí. Porque la dominicana es cariñosa, una mujer atenta, una mujer que sabe atender un hogar, atender a su pareja, atender a su familia. La dominicana tiene todas esas virtudes. Pero también tenemos dominicanas que por la situación económica, social en la que viven, ven de alguna manera ese canal o esa vía para poder mejorar su condición de vida. El que niegue eso no vive en este país. ¿Y qué significa mejorar la condición de vida? Y emigrar, porque recuerden que el tema es la inmigración dominicana. Sí. Emigrar hacia otro país, buscar un compañero con una mejor estabilidad económica, en un país con una mejor estabilidad económica y oportunidades, y de ahí entonces descollar lo que es su futuro. Esa es la realidad. Bueno. Saliste bien de abajo del catre. Oscar tocó ahorita. Que él te ha dado seguimiento a Oscar. Porque Oscar realmente, no. Es la idea. Demostró que era abogado. Aquí hay que pelarle bien el plátano. Que entra en una controversia ahí. Un tema picante. Miren, hay otro tema también que está siendo un detonante para el tema migratorio dominicano. Y es el tema de los chinos. Hemos hablado del turismo, hemos hablado de las grandes cadenas hoteleras, pero la incursión de los chinos en nuestro país en función de los negocios también ha mermado la mano de obra. Ok. Y eso también tiene mucho que ver. Eso es así. Bueno, sí, Oscar, desde tu punto de vista, ¿incide en lo relacionado a asuntos culturales? Por ejemplo, personas que seleccionan ciertos países por asuntos de religión, idioma, etcétera. Tenemos que entender y saber que la inmigración no se da solamente por aspecto económico, se da también por aspecto religioso, por aspecto de grupos étnicos, por asuntos de conflictos bélicos, como está pasando por ejemplo en Ucrania y Rusia, en Israel y Gaza. Se da por diferentes tipos, también por asuntos de recursos naturales, se da la inmigración. Son diferentes aspectos. Nosotros aquí hemos tocado la parte económica. Sí. Porque realmente muy acertado el tema, porque es de un país que realmente tiene estabilidad económica, tiene estabilidad política, estabilidad social de más de 20 años, un crecimiento permanente de por encima de un 5%, el dominicano sigue emigrando, buscando oportunidades, buscando esa brecha que le permita realmente desarrollarse. Nuevos horizontes. Es un tema que realmente da para mucho. La República Dominicana debe hacer una retrospectiva de lo que realmente quiere, qué país queremos
hacia dónde queremos ir dentro de 30, 40 años. Hay que hacer una proyección, no vivir ni manejarnos en que este gobierno, el que venga, solamente va a agotar una agenda de 4 años. Aquí debe haber un pacto nacional y no solamente el pacto eléctrico, el pacto del agua. No me refiero a eso. Me refiero a la construcción de una República Dominicana que realmente a largo plazo tenga una serie de puntos transversales que se desarrollen como políticas públicas que permitan el crecimiento, el desarrollo y la creación de las oportunidades que esta sociedad demanda. Así es. Háblame acerca de ese punto tan interesante, políticas públicas. Fíjate, las políticas públicas no son nada más y nada menos que las políticas que adopta el gobierno traducida a la sociedad dominicana. Por ejemplo, mejor calidad de vida, son parte de las políticas públicas. Educación para todos, de calidad. Acceso a la tecnología y los centros de atención primaria que en nuestro país. Entonces, la inexistencia de las políticas públicas, que dicho sea de paso también te abrazan el respeto a los derechos básicos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, es uno, vamos a decir, de los baluartes principales que ahora mismo está impactando más a que la gente emigre a otro país, porque tú dijiste algo muy importante. Muchas veces la gente emigra a otro país no es lúdicamente por el tema económico. A veces tú emigras a otro país hasta por un tema ideológico. Sí. Por ejemplo, a mí me gustaría ir a Cuba porque a mí me gusta esa cultura cubana. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se identifica? Modestia aparte de Fidel, ¿no? Claro. Pero cómo está organizada esa sociedad. Entonces, hay muchas veces que tú te vas a rasgos culturales, a rasgos ideológicos. Tú dices, quiero emigrar a otro país. Pero ese vacío existencial con el que tú te vas es en base a la inasistencia de reales y verdaderas políticas públicas que garanticen tu Estado de Derecho, que garanticen una salud digna, que garanticen una educación de calidad para tus hijos y futuras generaciones. Hay un punto preocupante para muchos y es nuestra vejez. ¿Qué tú opinas, Carlos? Bueno, en la República Dominicana se da un contraste como picante, vamos a decirlo así. Porque a los 40 y tantos años ya se empieza a ser viejo para poder contratarte a trabajar. Más sin embargo, a los 60, 65, eres muy joven para pensionarte. ¿Qué contraste? O una controversia. Una controversia. Real controversia. Debe ser reformado ya, modificada y adecuada la Ley de Seguridad Social, la 8001. Debe crearse mecanismos que unifiquen, porque aquí lo que hay una división de clase política, y esa división de clase política se ha introducido y ha hecho una especie de contraparte en sistemas que se aplican a la sociedad, mas no se aplican al sector político. Sí. Vamos a desarrollar. El sistema de pensiones debe ser único, pero tú tienes que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el Congreso, y el Estado per se tiene un sistema de pensiones particulares al sistema de pensión de la Ley de Seguridad Social. Y eso te crea una inequidad. Porque, por ejemplo, un diputado o un senador con 2 periodos, hasta con uno se sigue contribuyendo al fondo de pensiones de la Cámara de Diputados o el Senado, adquiere entonces una pensión por un servicio de 4 años. Un servicio prácticamente privilegiado frente a lo que son los servicios de los empleados comunes en la sociedad dominicana. Porque tú tienes que facturar o cotizar durante 30 años. Sí. Es difícil lograr eso. Que tú no estés interrumpido en algún momento. Más sin embargo, un diputado con 4 años o 2 periodos ya tiene una pensión de por vida asegurada lujosa. Tú tienes funcionarios, me refiero a todo el aparato del Estado, no me refiero al gobierno actual, A todos. Eso se ha venido a rápido. Sí, bueno, mañana no sé. No, que no vengan. Diga que estamos hablando de este gobierno. No, yo estoy hablando en sentido general. Aquí, bueno, es bueno ese punto que tú acabas de compartir. Queremos aclarar este punto. Aquí estamos hablando a nivel general. Por eso se comenzó el programa con José Miguel compartiendo todo lo que se ha venido arrastrando desde Trujillo hacia la actualidad. Continúa, Oscar. Exactamente, bueno aclarar eso. En sentido general, ¿por qué tenemos nosotros que tener varios o diferentes sistemas de pensiones
Eso es excluyente, eso es clasismo y eso es discriminatorio, Así es. privilegiado también para un pequeño sector, mientras la gran mayoría tiene que someterse a un sistema de pensiones que realmente lo que ha dado más dolor de cabeza que los beneficios que deja. Tú tienes también dentro del Estado instituciones que tienen la capacidad de pensionar a sus empleados. Eso también tiene la misma característica. Pasa con la educación. En los países desarrollados como Japón, por ejemplo, usted no ve colegio privado. Y yo no estoy en contra de la educación privada. Claro. No, claro que no. Ahora, la pauta debería ser la educación pública a nivel general para todos los dominicanos. Lo que forzaría y obligaría a que esa educación sea de calidad. Que es lo que no tenemos ahora. Ahora, ¿quién puede acceder a la educación de calidad, como dijimos anteriormente? Clase media alta, pagando un gran precio por esa educación. Bien, entonces nosotros tenemos que pensar en ese tipo de desigualdades que existen. Si no trabajamos en base a solucionar ese tipo de que se ven pequeñas, pero que hacen una gran diferencia, no tendremos una República Dominicana en equidad, en igualdad de derechos con todos los dominicanos, dentro de lo que tiene que ver con esa parte. Tú tienes, por ejemplo, para concluirte ahí, yo te puedo dar un detalle más o menos, según los datos del Banco Central, de por dónde andan los salarios del empleado de la República Dominicana, el empleado promedio. El empleado promedio está entre los 500 a 570 dólares, que es un promedio de 29 a 33 mil pesos. ¿Verdad que sí? Pero la canasta familiar está por encima de los 45,000. Y cuidado. Que te está diciendo a ti que la persona del dominicano promedio no está comiendo, está sobreviviendo. Y eso es algo que debe tomarse en cuenta dentro de lo que son la planificación de la política pública para ver qué se puede hacer con eso. Así es. José Miguel, calidad de vida, dame tu opinión. Mira, la calidad de vida, y ya Oscar ha desglosado en gran manera esta parte, es lo que República Dominicana hoy por hoy no está gozando. Calidad de vida alimenticia. Aquí no se está comiendo como se comía hace 10, 12 años atrás. Y yo siempre tengo que llevar el ejemplo del huevo. Siempre tenemos que traer el huevo a colación. Cuando usted, por ejemplo, compraba el huevo a 2 pesos y medio, con 10 pesos, usted tenía 4 huevos. Usted se iba a comer, su familia se iba a comer 4 huevos con 10 pesos. Pero cuando usted se encuentra que un huevo cuesta 8 pesos, usted con 10 pesos nada más se va a comer un solo huevo. Entonces, eso disminuye la calidad de vida. Y sucesivamente con el arroz, la carne y todo el producto de necesidad, de primera necesidad. Si te sube la canasta familiar, por vía de consecuencia, bajan los niveles de calidad de vida en materia alimentaria. Pero en República Dominicana se está viviendo lo que se criticaba mucho de Estados Unidos. Lo único que en Estados Unidos usted tiene 2 o 3 empleos y usted tiene condiciones de vida de calidad. ¿Por qué? Porque allí la calidad de vida es diferente. Allí no hay colegio privado, como dijo Oscar. En los Estados Unidos todos son públicos. Pero calidad de la educación, que es otro factor también de calidad de vida. Calidad de educación, calidad en que usted pueda proyectar sus pensamientos, sus ideas, que también tiene que ver, porque aquí hay un factor que se ha querido descalificar del escenario social, político-social, es la salud mental. Si usted no goza de una buena salud mental, usted no goza de calidad de vida, porque todo empieza por ahí, eres lo que piensas. Entonces lo que piensas es lo que haces, y a la conjetura que te lleva y desenlace final. Entonces, mientras no existan políticas públicas que vayan en dirección a la mejora en la calidad de vida, aquí hay personas que te están trabajando en 2 y hasta 3 empleos y no les rinde como quiera. Que yo me preguntaba, pero ¿cómo que se dice que los chelitos están rindiendo más? Si los chelitos están rindiendo más, se supone que la gente tiene capacidad de ahorro, tiene capacidad de adquirir una vivienda. Señores, un ciudadano per se que tenga un sueldo, que son muy pocos, de 50,000 pesos, no tiene solvencia económica para comprar un apartamento de 5 millones de pesos. El banco lo descalifica. Entonces, ¿qué aumenta ahí? El margen de alquiler. El margen de alquiler. Entonces, usted está pagando un bien que nunca va a ser suyo. Mas, sin embargo, si usted tiene flexibilidad de compra,
Que bueno, yo gano 50,000 pesos, yo puedo comprar un apartamento de 4 millones, pero que ya no lo hay. Entonces, como está todo de caro, entonces estos elementos son los que llevan a colación la mala calidad de vida de los dominicanos. Oscar, háblame sobre desigualdad en el punto relacionado a los sueldos. Aquí hay una situación con el asunto de los salarios. Y ahí lo define también muchas veces el costo de la canasta familiar. Eso determina prácticamente el todo. Porque ¿para qué tú trabajas? Tú trabajas porque tú quieres tener una casa digna para tu familia, tú quieres una vida digna, alimentación de mayor calidad a tu familia, una educación de calidad a tu familia, salud de calidad a tu familia. Es todo un conjunto que no podemos separarlo, porque todo va ahí. Por ejemplo, lamentablemente tú tienes que, como dice José Beltré, una minoría llega al salario de 1,000. Yo lo dolarizo para que, si lo estoy diciendo en el momento, si el dólar sube, no me baje el salario. $1,000 es el salario promedio de una minoría, que es la que él menciona que sobrepasa o llega a los 50,000 pesos. Pero esto no le permite tener realmente esa calidad de vida, porque si la canasta familiar ronda los 45,000 pesos y tú ganas 5,000 pesos por encima, pero tiene también el gasto, si no tienes casa, tienes que alquilar, pagar alquileres. Cuando viene a ver, pagar el carro. El combustible. La educación de los hijos. Todo esto. Los gastos hormiga. Los gasticos hormiga. Que vienen. Esos prestamitos que tú coges para subsistir, para poder. Entonces, todo eso te dice a ti que la calidad de vida en base a los salarios es un poco incómodo de poder suplir o lograr llegar a esa meta. Tú tienes $1,000 en una minoría, $570 en la mayoría. Sector agrícola, el sector construcción ronda los $450. José Miguel, consejo final sobre este tema tan interesante. Adelante. Bien, real efectivamente exhortamos a nuestra ciudadanía, a nuestro pueblo, a no escatimar esfuerzo en prepararse. Ante todo, los exhorto a que se enfoquen más en la clase técnico-profesional. Hoy por hoy en República Dominicana hay una gran escasez de técnicos profesionales. Los técnicos profesionales se están exportando de otros países porque en Dominicana han ido mermando. Llámese albañiles, electricistas, plomeros y todo lo que tiene que ver con esta área, que son mayormente remuneradas que la clase profesional en muchos ángulos. Oscar, consejo final. Brevemente, yo le podría decir a la población, a las familias principalmente, eduquen a sus hijos, para que si esta generación no tenga la capacidad de poder exigirle al Estado que le brinde con calidad esos servicios básicos que necesita, la próxima generación lo haga, porque la población tiene el poder, pero ese poder hay que saber exigirlo y cuándo exigirlo. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros esta tarde sus conocimientos, sus experiencias sobre este tema tan complejo, en el cual pues hemos realizado un recorrido desde los gobiernos de Trujillo hasta la actualidad y todo lo relacionado a las complejidades de por qué razón el dominicano emigra. Será hasta mañana, mis amores, si Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Bye.